Muchas gracias. Oigan, pues voy a comenzar con una historia. Y esta historia es de un caso real. Esta historia es acerca de un bache. ¿Alguna vez has caído en un bache? No sé si en tu país bache signifique como hoyo, ¿no? Un momento difícil, una situación complicada. Y entonces, a veces cuando nos enfrentamos en nuestra vida a una situación compleja o un bache, puede ser que tengamos la posibilidad de salir de ese bache debido a las circunstancias en las que estamos. Pero puede haber muchas personas que debido a sus circunstancias les cueste mucho trabajo salir de ese bache. Y con esto te quiero contar la historia de un call center de Estados Unidos, que me encanta esta historia porque me deja transmitirte qué significa el bienestar y qué significa la felicidad. Y fíjate que en este call center quiero que imagines la siguiente situación. Resulta que una de las directoras ejecutivas de repente va hacia el trabajo, se le poncha una llanta, se le daña el rin, pero ¿qué hace? Simplemente pues le llama al seguro, ¿no? Habla a su trabajo, el seguro le dice, no te preocupes, inclusive hasta los de Mercedes-Benz van, llega al trabajo, la gente se preocupa por ella, le dicen, oye, todo está bien, ¿cómo estás? Y entonces de repente, pues sí, está bien, no pasa nada, se asustan, le dan un tecito y todo bien. Pero ¿qué pasa con una posición de un nivel mucho más abajo, ¿no? Imagínate la posición de un operador telefónico, que de repente le pasa eso, apenas si tiene para sobresalir o sobreponerse en el día a día con sus gastos y de repente se enfrenta a un golpe, se le daña la llanta, se le daña el ring, pero ¿qué crees? Ella no tiene para un seguro de gastos de auto. Entonces tiene que hablarle a su familia. Trae solamente $10 en la bolsa, no puede llegar tan rápido a la oficina. Y entonces al no llegar tan rápido a la oficina, ¿qué sucede? La castigan, ¿no? Le gritan, le dicen que cómo es posible que sea tan irresponsable y de repente todavía agarran y le dicen, oye, pues vete a trabajar con los clientes y sonríe, por favor, ¿no? Entonces, cuando el director general de esta empresa, que es un caso real, se da cuenta de lo que estaba sucediendo en este call center y de cómo tenían un 118% de rotación en el call center, lo cual está alto, pero hay casos más graves. Y después en la personal administrativo tenían una rotación que también estaba alta, es del 60%. Pero lo que le llamaba la atención es que qué podía hacer por estas personas. Así que empezó a escucharlas, empezó a estar cerca de ellos, empezó a saber qué pasaba y no lograban encontrar por dónde ayudar a las personas hasta que de repente se dan cuenta que la forma en que pueden ayudar a estas personas es ayudándoles a poder enfrentar esos gastos de emergencia para los cuales esas personas no tenían. Si se les enfermaba un hijo, no tenían para los gastos del doctor. Si de repente tenían problemas con su carro, como fue el ejemplo, no tenían para enfrentar esos gastos. Entonces crearon un programa que se llama Suéñalo y en ese programa lo que hicieron fue dejar abierto la posibilidad de que cada persona pudiera levantar la mano y decir, hey, yo tengo una situación difícil, así que quiero ver si me ayudan. El tema es que ponen el programa, se genera un equipo extraordinario para hacer ese programa y de repente pasa una semana y no reciben ninguna solicitud. Entonces decían, híjoles, ¿qué pasa? No estamos entendiendo. Pero llegó el siguiente día y de repente una mujer escribe y le dice, yo sí quiero pedir ayuda, tengo mucha vergüenza, mi esposo nos abandonó hace 2 semanas, no, nos acaban de sacar de la casa donde vivíamos debido a que mi esposo no pagó y no tengo para poder mantener a mis hijos. Llevamos dos semanas en el auto, viviendo en el auto y comiendo lo poco que podemos. Entonces, cuando el director general escucha esta historia, la verdad es que se sentía muy avergonzado y decía, ¿cómo es posible que nosotros no podamos ayudar a nuestra gente a que pueda tener las condiciones mínimas necesarias? Así que empezó a desplegar el programa, inclusive le dijeron a la chica, oye, pues vamos a mantener la confidencialidad porque queremos que nadie se entere de esto, no te preocupes. Y dice, no, por supuesto que quiero que todo el mundo se entere de esto, porque es la primera vez que alguien hace algo así por mí. Así que yo me voy a encargar de decirle a todo el mundo qué es lo que esta empresa está haciendo por mí. Al paso del tiempo, las demás personas entraron en confianza y empezaron a ser ayudadas por la organización. Esta empresa logró bajar del 118% al 25% de rotación en un área operativa, convirtiéndose en la empresa número 1 y en la empresa más valorada de call center en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia?
porque la felicidad es más profunda, la felicidad es sanar, la felicidad es cuidar lo más valioso que tenemos, que son nuestras personas, su dignidad, su respeto. La felicidad no es pasarla bien, ¿saben? Eso de repente la gente lo entiende así. La felicidad está en mejorar la vida de nuestros colaboradores. Eso es la felicidad dentro del trabajo. Entonces, deja de pensar en tu entorno, porque a lo mejor las personas que están aquí conmigo están en una posibilidad mucho más alta que muchas personas que están en una posición operativa, que están en una posición donde apenas si les alcanza para sobrevivir. ¿Cómo les hablamos de felicidad a esas personas? No, es imposible, ¿saben? Entonces tenemos que empezar a preocuparnos por mejorar la vida de nuestros colaboradores y ahí es donde inicia la felicidad real en el trabajo, el bienestar real en el trabajo. Y fíjense, yo creo que ya han visto algunas de las cifras que han mencionado. Pero esta a mí me sorprende mucho. El 85% de las empresas no tienen las condiciones adecuadas para que sus colaboradores tengan balance vida-trabajo. Imagínense eso. La mayor parte de las empresas que yo me encuentro me dicen, no, el colaborador es lo más importante. Pero cuando ya me siento con ellos y empezamos a ver qué es lo que hacen en favor de sus colaboradores, ¿qué creen? No tienen los planes, no tienen las estrategias, creen que con algunas iniciativas pueden lograrlo. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Ya sabemos que nuestros colaboradores están estresados, ya sabemos que trabajan bien, pero fíjense, otra de las cosas es que 8 de cada 10 colaboradores no disfrutan su trabajo. Y hablando de salud mental, como es este foro, la salud mental será la causa principal de enfermedades en el mundo. Y aquí te dejo estos datos para que los analices, porque me parece que son súper relevantes e importantes. Pero bueno, me encanta que mi querido Pablo ya habló de la gran renuncia, ¿no? Un fenómeno acuñado a Anthony Klotz de la Universidad de Texas. Pero ¿por qué me encanta este tema? Porque los colaboradores a partir de ahora ya han aprendido a reflexionar lo más valioso que tienen. Ahora sí, ya van a decidir sobre aquellas cosas que les acerquen a tener una vida como ellos la desean, como ellos la merecen, a sus prioridades vitales. Y esta es una cosa que pone en desafío a la organización. Pero ojo, porque aquí es súper delicado. No solamente son las empresas las que tienen que cambiar. También los colaboradores tienen que aprender a valorar lo más importante que las organizaciones les ofrecen. Y está el famoso, la renuncia silenciosa también, ¿no? Yo creo que la renuncia silenciosa es un fenómeno que viene desde hace años, ¿no? Muchos de los colaboradores dejan de trabajar porque dicen hasta aquí puedo, pero también hay otros que hacen que trabajan. Entonces tenemos que ser cautelosos porque hablar de felicidad en el trabajo y de bienestar no es responsabilidad de la empresa, no es responsabilidad de los líderes, no es responsabilidad de los colaboradores, es responsabilidad de todos. Entonces, no podemos hacer que una organización sea feliz si no ponemos todos de nuestra parte. Así que la forma en que estamos trabajando no está funcionando. Una de las cosas interesantes que hay que aprender a ver es el bienestar y la felicidad de nuestros colaboradores desde lo más profundo y no desde estar haciendo iniciativas improvisadas en favor de que nuestros colaboradores la pasen bien. Entonces, si nos empezamos a tomar en serio este concepto, creo que podemos contribuir a que la salud mental de nuestros colaboradores sea mucho más positiva y sea mucho más potente, porque si nosotros logramos que ellos tengan los recursos psicológicos necesarios, ¿esto qué va a provocar? Que ellos puedan enfrentar las adversidades no solo en el trabajo, sino en sus vidas. Y esto les puede cambiar no solamente la vida laboral, sino su vida personal. Y miren, esto es un caso chistoso, pero es real. Y esto lo saqué de internet real. Imagínate una organización en donde te dicen, oye, pues queremos que vengas y toleres a un jefe que es insoportable, ¿no? Te lo estamos avisando desde que te estamos reclutando para que no te quejes si entras a trabajar aquí. Y la segunda del lado derecho te dice, oye, pues que no estés preocupado por cobrar, ¿no? Sino por crearte. ¿Quién es responsabilidad de crear estos ambientes para que esto no suceda, ¿no? Entonces, fíjense, y ustedes pueden entrar a internet y todavía nos encontramos con este tipo de situaciones lamentables para que las personas entren a trabajar. Entonces, hablar de una cultura de bienestar y felicidad hace que nuestra marca empleadora también genere mucho más valor y las personas quieran ser parte de ella. Ya sabemos que en México y Latinoamérica somos de las empresas que más trabajamos, que nuestra jornada laboral es de las más largas del mundo y también que somos de los países, yo hablando desde México, que tenemos menos productividad.
Y fíjense, hay libros que te dicen la semana de las cuatro, ¿cómo se llama? La semana de 4 días laborales, que trabajemos menos. Hay países que ya nos están poniendo un ejemplo. Pero esto no es un tema nada más de tomar decisiones de vamos a empezar a trabajar menos porque así la gente va a ser más productiva. El lograr que la gente sea más productiva es un cambio de hábitos, es un cambio de cultura, es un cambio de comportamiento, es un cambio de muchas cosas que nos van a implicar en el futuro poder tener un mejores ambientes laborales. Y miren, les pongo un ejemplo, ¿no? En Alemania, pues hay personas que trabajan 4 o 5 horas, pero entran sin el celular a trabajar, están enfocados en su trabajo. Ustedes díganme si aquí, al menos en México, le dices a un colaborador que no se conecte 5 horas al celular. ¿Sí me explico? O sea, ese es un ejemplo de cosas y cambios de mindset que tenemos que generar. Ahora, miren, este cuadrante a mí me encanta, este es de McKinsey. Y la verdad, ¿qué te quiere decir este cuadro? Fíjense, lo que está en azul es aquello que los colaboradores valoran más dentro de una organización, pero que las organizaciones no ven. Lo que está en gris es lo que es importante para colaboradores y para organizaciones. Y lo que está en blanco es lo que es importante para las organizaciones en todo este estudio que hicieron. Pero fíjense, déjenme ver si aquí con mi plumón lo puedo hacer. Aquí están los empleados, ¿no? Y hacia arriba es lo más importante. Y aquí están los empleadores. Y hacia acá es lo más importante. Fíjense qué es importante para los colaboradores, que la organización me valore, sentirme valorado por mi líder, sentido de pertenencia, ¿no? Que me cuiden, sentir que estoy progresando dentro de la organización, un horario flexible. Eso es lo que las personas más valoran y que las empresas no necesariamente le están poniendo atención. ¿A qué le están poniendo atención las empresas? A la vida y balance, ¿no? Al sentirse comprometido en el trabajo, al cuidado por la familia, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Es súper importante que escuchemos a nuestros colaboradores, que estemos cerca de ellos. Este estudio me pareció súper relevante porque muchas veces, y ahorita te cuento de otros estudios, las empresas empiezan a hacer una serie de iniciativas pensando que eso es lo que los colaboradores necesitan. Y cuando de repente les preguntabas, y bueno, ¿y ellos cuándo te lo dijeron? ¿Cómo es que tú decidiste hacer esta iniciativa? De repente, ¿qué sucede? Que estamos improvisando y no estamos escuchando a lo que la gente quiere. Entonces, este estudio nos lo deja ver y me parece súper interesante. Ahora, te han hablado mucho, ya que pudimos ver qué es la felicidad en nuestra explicación. Acuérdense que cada quien tiene su propia definición, pero hablando de la felicidad en el trabajo, y para nosotros es importante aclararlo, ¿no? Porque de repente están esas creencias dentro de las organizaciones sobre qué es la felicidad. Y por eso nosotros les recomendamos hacer una estrategia mucho más sólida que abarque todos estos aspectos. Y aquí hay un elemento clave que me encanta dárselos en las organizaciones, porque de esta manera es mucho más fácil generar las estrategias. Miren, el 50% de la felicidad de nuestros colaboradores es genética. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto, Nancy, con que sea genética y a nosotros qué nos importa? Bueno, sí te debe de importar. Y te voy a poner varios ejemplos. Mira, de repente puedes armar todas las estrategias para formar a tus líderes, les das herramientas, les dices qué tienen que hacer, les pones un mentor, y entonces de repente puede ser que dices, no, pero es que ¿qué crees que no cambia? Nos tocó trabajar con un líder que era muy, muy, muy importante dentro de la organización, pero era una persona muy agresiva con su gente, les gritaba, los trataba mal, de repente llegaba a ofenderlos, pero la empresa no lo podía despedir porque era una relación de negocio muy importante que si lo despedían, lo que iba a pasar es que iban a perder algunos clientes. Entonces no podían hacerlo, pero lo que hicieron es trabajar de manera dirigida con este líder. Y cuando me refiero al 50% genético, es ¿qué aprendiste cuando era chiquito? Y este líder en específico, lo que estuvo viviendo en el proceso y que declaró abiertamente fue que él sufrió bullying cuando era chiquito y fue algo que le hizo mucho daño. Y entonces él cuando se da cuenta que él está haciendo lo mismo a sus compañeros, que está agrediéndolos, que estaba haciéndoles exactamente lo que él odiaba, logró empezar a generar un cambio. Y tuvimos que darle un acompañamiento distinto, personalizado, con psicólogos, ¿sabes? Y entonces, oye, Nan, pero ¿por qué es importante? Porque ese líder logró cambiar, porque ese líder logró tener un mejor equipo.
logró reducir la rotación. Y entonces, de repente tenemos que entender que no todos les podemos dar la misma medicina, cada persona es distinta. No importa si tienes una organización pequeña o una organización grande, debemos de tener la capacidad de ver más allá de un programa estandarizado, porque estamos hablando de personas. Ahora, el 10% son las circunstancias y esto me encanta también porque normalmente las organizaciones ponen aquí sus esfuerzos. Y te voy a poner un ejemplo. Si le das un aumento de sueldo a una persona porque se te va y dices, híjoles, es que ya se me va y es un súper talento, ya me amenazo y bueno, te doy un aumento de sueldo. ¿Qué crees? Al paso del tiempo, lo que dice la ciencia es que las personas van a retornar a sus mismos niveles de felicidad de origen. Es decir, que si tú al principio la hiciste a esta persona muy feliz porque le acabas de dar el aumento de sueldo, van a pasar 15 días, un mes, y esta persona ya regresó a sus mismos niveles de felicidad iniciales, por lo tanto se te va a ir, ¿sabes? O de repente hacemos ascensos o hacemos, a lo mejor le das un auto, ¿no? Le das mejores prestaciones, lo cual no está mal, pero no impacta significativamente en el bienestar sostenible y en la felicidad sostenible. Entonces, ojo con esto porque de repente aquí podemos poner mucho en nuestro presupuesto. Y finalmente está la voluntad de ser felices de nuestros colaboradores. Aquí es donde entra la responsabilidad de nosotros de habilitar a nuestra gente para que decidan tener estos recursos, ser felices, tomar las riendas de su vida, tomar el control de su vida externa, ¿no? Porque luego les decimos, oye, pues allá afuera, ¿qué crees? Deja tus problemas, pues eso no es posible, ya lo sabemos, somos seres humanos integrales, entonces necesitamos habilitar a nuestra gente, porque sus problemas externos también pueden impactar en la organización y sus problemas de la organización le pueden impactar allá afuera. Entonces, ¿cómo le damos estas herramientas para que nuestra gente pueda enfrentar cualquier tipo de situación en la vida de manera positiva? Así que nuestra responsabilidad es crear colaboradores saludables, felices, resilientes, que sean capaces de enfrentar la adversidad, que ahora que si llega a haber otra pandemia, pues que no estemos todos sufriendo, ¿no? Porque les dio ataques de ansiedad, porque están sufriendo pánico, porque por ejemplo, a mí me dolió mucho escuchar situaciones en donde las personas se quitan la vida, ¿no? Por temas de depresión, porque no supieron manejar su vida personal y su vida laboral. Entonces, como responsables de recursos humanos, cuando hablamos de felicidad, no hablamos de que estén pasando la bomba y estén riendo y estén súper emocionados y felices como nos lo han enseñado. Estamos hablando de tener colaboradores saludables, colaboradores con una buena salud mental, colaboradores que puedan tomar las riendas de su vida, colaboradores que aprendan a disfrutar y a sacar su máximo potencial. Y mira, este es un ejemplo, y a mí me encanta esta curva de Jenkins, y fíjate lo que te dice. Cuando tienes a una persona que logra tener un nivel de presión interior adecuado, que es cuando se siente valorada, querida, tomada en cuenta, que sus fortalezas son usadas de manera adecuada, que está siendo vista, ¿no? Y le pides una actividad que va con su potencial y se siente preparada, bueno, ¿qué crees? La persona tiene un alto rendimiento y tiene un nivel de presión interior adecuado. Pero mira, por ejemplo, han visto esas organizaciones que hacen a un lado a los colaboradores, que no los toman en cuenta o que les ponen actividades que van fuera de o por debajo de su desempeño, de su perfil, pues la gente se aburre o se vuelve apática. ¿Y qué le pasa? Baja su rendimiento y su nivel de impresión interior es bajo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, que excedes, ¿no? Su desempeño. Miren, hay una gerente en una escuela muy reconocida aquí en México, que es tan buena en su trabajo que cada vez que el equipo no puede hacerlo, ¿qué le dice el jefe? Ay, bueno, no pudieron hacerlo los otros, hazlo tú, ¿no? Ayúdales. Y entonces vuelve a pasar la siguiente semana y les vuelve a pasar y le vuelve a pasar y entonces ella va tomando información y proyectos que no le corresponden, no sabe poner límites, ¿no? Y aparte que no sabe poner límites, ¿qué creen? Ya cayó en burnout, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos gestionar internamente la presión interior de nuestros colaboradores. Y este ejemplo a mí me encanta porque es una manera muy clara de definir cómo se puede ver la relación entre la felicidad y la productividad. Ahora, cuando hablamos de bienestar y de well-being, o well-being, wellness, todo es lo mismo. O sea, al final te decían que el wellness está muy enfocado a la parte física y después sale el well-being, ¿no? Que ya es algo más integral, pero al final está bien. O sea, lo que hagas en favor de tus colaboradores en términos de bienestar está bien. Y mira, cuando hablamos de bienestar, te estamos hablando de actividades que colman el sentido de tus colaboradores.
¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues les das un masajito en la oficina, pues colmas el sentido del tacto. Ay, les pones un programa de nutrición, colmas el sentido del gusto. Ay, les pones, no sé, unas oficinas bonitas, colmas el sentido de la vista. Todo eso para que trabajen a gusto es bienestar, y el bienestar forma parte de la felicidad. Entonces, la felicidad es mucho más integral, abarca todos los aspectos importantes, pero del corazón del colaborador, aunque suene cursi, es qué cosas estás ofreciéndole a tu colaborador que le den esos recursos psicológicos para enfrentar la adversidad en momentos complicados, en momentos difíciles o cuando esté ante cualquier desafío. Y entonces esa es la pequeña diferencia que es importante que ustedes comprendan. Y cuando te estoy hablando de tener un modelo de bienestar y felicidad en el trabajo, te voy a transmitir, este es el modelo LEAF. Y algo que para mí es importante decirte es todo arranca por el propósito. ¿Saben? O sea, si no tenemos claro cuál es el propósito de la organización y mucho menos cuál es el propósito de nuestros colaboradores, pues va a ser mucho más difícil saber si estamos trayendo a las personas correctas a nuestra organización. Y les voy a poner un ejemplo. Hay una empresa, ¿no?, que se llama Prudential. Esta empresa tiene un propósito muy claro, que es ayudar a las personas a cuidar lo más valioso que tienen. Y entonces cuando entra su gente en un tema de onboarding, en los primeros días tenemos un taller de 3 horas en donde las personas tienen que trabajar en descubrir su propósito. Y miren que en uno de los grupos, fíjense esto qué lindo que pasó. De repente un actuario dice, Nan, es súper interesante porque yo me doy cuenta que yo no vengo a diseñar productos, ¿no? Porque para eso se le contrató, para diseñar productos nuevos. Yo vengo a esta empresa para diseñar productos que ayuden a las personas a cuidar lo más valioso que tienen. Y a lo mejor les parece muy absurdo este ejemplo, pero cuando una persona entra a una posición y entiende que no va a haber números, sino que tiene que cuidar, diseñar los productos más de una manera que cuiden de verdad lo que las personas tienen, cambia totalmente la forma de ver el trabajo. Entonces, si no tienes un propósito, hay que empezar a construirlo, a tenerlo claro, porque yo creo que en la esencia de cada organización está, nada más hay que dejarlo claro. Y después hay que enseñarle a nuestra gente a identificar su propósito y conectarlo con el de la organización. Después hay que empezar a diseñar estrategias que tengan que ver con personas felices. ¿Cómo ayudamos a nuestra gente a que esté más enfocada, a que tenga un equilibrio emocional, a que tenga mayor salud física, ¿no? A que tenga económicamente hábitos positivos? Y ustedes me dirán, Rani, ¿por qué hábitos positivos? ¿Qué tiene que ver la parte financiera? Pues lo tiene que ver todo. ¿Por qué? Más o menos el 30% del tiempo una persona puede estar pensando en sus preocupaciones, si llega a quincena, si le alcanza el dinero, si de repente tiene algunos gastos extraordinarios o si les están llamando para cobrarles por su tarjeta porque no han pagado. Fíjense cómo ese tipo de cosas pueden distraer a nuestra gente de ser realmente productivas. Entonces, ¿qué estás haciendo tú en estos aspectos? Y algo interesante es, busquen tener estrategias sostenibles en el tiempo. ¿Qué pasa? Que he identificado que de repente hay estrategias como gotitas de agua, ¿no? Solamente hacemos la semana del bienestar, pero durante todo el año no hacemos alguna otra estrategia. Y el desafío de las empresas es cómo logramos que las personas desarrollen estos hábitos de manera sostenible. Y ahí es donde va a tener mucho más valor su estrategia. Luego, hablamos de líderes positivos. ¿Qué pasa con nuestros líderes? De repente, algo interesante es que si nosotros no trabajamos en que nuestros líderes estén bien, que nuestros líderes se gestionen a sí mismos, que nuestros líderes tengan una autonomía fuerte, una autoestima fuerte, que sean personas que sean capaces de gestionar también sus emociones y la vida que tienen, no podemos pedirle que gestionen a otros. Entonces, a veces estamos pidiéndoles que gestionen a otros y no nos hemos enfocado en que ellos sean grandes seres humanos. Entonces, esta es una de las cosas importantes que debemos de trabajar. Otra de las cosas es los equipos extraordinarios. Miren, me he encontrado, y les voy a poner un ejemplo, con equipos directivos que no se llevan bien, que hay falta de confianza, que se hablan de mala manera y que creen que sucede hacia abajo.
sus equipos están exactamente igual. Entonces, si nosotros dentro de la organización nos sentimos muy bien en el área, pues está padre, pero ¿qué crees? Que cuando conectamos o cuando nos interrelacionamos con otras áreas ya no está tan padre. Acabamos de hacer un estudio para una empresa y cuando salía lo que amaban de la empresa decían, el clima laboral de mi área. Y cuando nosotros le decíamos, bueno, ¿y qué pasa con las otras áreas? Ah, no, no, es que solamente en mi área me llevo bien, ya con los otros equipos no me llevo tan bien, ¿saben? O no tan padre. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? También tenemos que habilitar a nuestra gente para que sepa relacionarse con otros equipos, trabajar de manera autónoma, ser resiliente, tener claridad de lo que se necesita, colaborar, reconocernos, darnos feedback y no tomar esto como una responsabilidad solamente de los líderes. Después viene una alta dirección comprometida, ¿no? Y fíjense, tengo otro cliente que me encanta, su misión de vida o su propósito, perdón, es ayudar a las personas a mejorar sus vidas, algo así es su propósito, discúlpeme que no me lo sé exactamente, pero ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Este director, una de las cosas que hace es identificar cómo sus colaboradores quieren mejorar sus vidas. Y entonces de repente acaba de contratar una posición de un director en Mérida y una de las preguntas que hace él a la gente es, oye, ¿y cómo vas a mejorar tu vida estando en esta empresa? Y el chico le dijo, mira, ¿ves a esas chicas que están allá? Y eran unas chicas que hablaban inglés, hablaban francés, estaban colaborando estaban ahí un grupito de extranjeros. Me dice, yo quiero que mis hijas y mis hijos estén como ellos. O sea, yo quiero que mis niños tengan una calidad de vida y puedan crecer y yo creo que esta empresa me lo puede dar. ¿Y saben qué? El director ya está generando un plan para ayudarle a él, a que sus hijas puedan tener esa vida que él desea. Y eso para él es mejorar su vida. Entonces, ¿cómo podemos tener una alta dirección comprometida? Porque también puede pasar lo contrario. Podemos tener directores, y yo tenía un director, me acuerdo perfecto, que tenía unas ganas de tener una organización tipo Disney, y él decía, yo quiero tener el Disney de mi negocio. Y él hablaba de la felicidad de sus colaboradores, pero ¿qué creen? Que cuando era la hora de ejecutar y de dar el ejemplo, él hacía todo lo contrario. Me acuerdo que llegó y me dijo, Nan, estoy súper emocionado porque te tengo que presumir, mira, y me enseña su sistema en donde la gente llegaba y tenía que registrar con su huella, y si llegabas temprano te ponía verde. Si llegabas más o ya te faltaba no sé cuántos retardos para que te quitaran tu bono, te parecía amarillo. Pero te salía un letrero y te decía, cuando ponías tu huella y te salía el rojo, te decía, acabas de perder tu bono por impuntualidad, ¿no? Por ser impuntual, un mensaje así. Y entonces fíjense cómo a veces una iniciativa que puede tener una buena intención, termina siendo negativa. Provocó que la gente se fuera temprano, provocó que la gente ya no se comprometiera, provocó que la gente empezara a enojarse con la organización y salieran huyendo de ahí. Entonces, también tengamos claridad en qué es una iniciativa en favor de nuestra gente. Y finalmente, déjame decirte que necesitamos un recursos humanos congruente. Es muy triste escuchar áreas de organizaciones que no confían en sus equipos de recursos humanos, organizaciones en donde el área de recursos humanos está aliada, ¿no? Con un área en donde, o con un área de recursos, perdón, con un área directiva en donde las cosas no necesariamente están puestas sobre la mesa y afectan el bienestar, la salud mental y sobre todo la felicidad de nuestros colaboradores. Entonces necesitamos recursos humanos que sea capaz de verdad comprometerse con lo más valioso que tiene la empresa, que son sus colaboradores. Y una de las cosas que me encanta preguntarle siempre es, oye, ¿cuándo fue la última vez que te evaluó la organización como área de recursos humanos? ¿Y qué creen? La mayoría de las empresas no tienen una evaluación hacia el área de recursos humanos. Es importante escuchar a nuestra gente qué tanto valor le estamos ofreciendo a cada colaborador y si estamos siendo estratégicos o no. Y bueno, con este modelo, si tú logras alinear tus estrategias, puedes ir conectándolas con cada una de las iniciativas de recursos humanos. Y tú vas a decir, ¿cómo, Nan? Bueno, pues imagínate que tú tienes una iniciativa de una fusión, ¿no? Entonces tú me vas a decir, ¿sabes qué, Nan? Es que yo tengo una fusión, resulta que vamos a comprar otra empresa y la empresa donde estoy es la que va a adquirir. Ok, ¿cómo creen? Entonces, imagínense, ¿cómo creen que va a estar las personas, van a estar las personas de la organización que va a ser adquirida? ¿Qué pensamientos creen que van a tener?
¿Qué miedos? ¿Qué inseguridades? ¿Qué pasa con los líderes? ¿Qué necesitamos de ellos? ¿Cómo necesitamos que se manejen los equipos? ¿Cómo necesitamos que la alta dirección de esa organización funcione? ¿Qué tenemos que hacer? Y empiezas a conectar todo. Miren, un banco aquí en México, muchos de ustedes ya lo deben de saber, pero se vendió, bueno, más bien se anunció a la venta, ¿no? Y lo dejó Citibanamex, que es un banco súper importante. Resulta que el banco que es Citi, que es el que los había comprado, ya no los va a querer comprar, se separan. Y entonces al separarse, anuncian la venta de este banco en las noticias. ¿Dónde creen que se enteró la gente? En las noticias. Y entonces eso que generó, fuga de clientes, fuga de talento, generó que las personas empezaran a tener un montón de miedo, incertidumbre, porque no hicimos una prevención de qué se podría hacer y cuál es el impacto en todos los niveles de la organización. Entonces, cada que hagas una iniciativa de recursos humanos, atraviesa el modelo y vas a ver que hay un montón de cosas que puedes construir en favor de tu gente, de su bienestar y de su felicidad. Y bueno, no te lo digo yo, te lo dice aquí varios mecanismos, te lo dice Harvard, te lo dice Gallup, te lo dice Martin Seligman. Aquí están todos los indicadores de lo que puede generarte cuidar el bienestar, la felicidad, cuidar de verdad lo más valioso que tenemos, que son nuestros colaboradores. Y fíjense, les voy a dar un regalo. Si me envían un comentario sobre esta charla por LinkedIn, les regalo el libro de las 14 mejores prácticas, ¿no? De bienestar y felicidad laboral que tenemos. Este es un movimiento que se llama Empresas Heroínas, que ahora pasa al nombre de Empresas Más Felices, y es un movimiento que busca cambiar el mundo laboral y empresarial por un mundo más feliz, un mundo más sano, ¿no? Donde de verdad haya líderes que tengan muchas iniciativas que compartir y que puedan aparecer aquí. Así que aquí tenemos 14 mejores prácticas, les van a llegar y ya tienen iniciativas que pueden empezar a aplicar en sus organizaciones. Y no me quiero ir sin decirles que una de las cosas más importantes para ayudar a nuestras organizaciones a que sean felices de verdad es que nosotros estemos bien, que nosotros estemos felices, porque como líderes de recursos humanos o como líderes en otras posiciones, no podemos dar lo que no tenemos. Así que muchas gracias y espero que te haya servido.